Hola gente hermosa, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos escuchan. Somos Eugenia y Gabriela de Entorno al Fuego. Y hoy venimos con un tema hermosísimo que se llama la voz como expresión del ser, que nos une a nuestras historias cuando nos sentamos en las noches en torno al fuego. ¿Quieres compartirnos un poco cuál es tu experiencia con la voz y la expresión? Bueno, Gabriela, creo que no ha sido una experiencia formal. No he tenido como un encuentro nunca con personas que me eduquen al respecto, pero sí he tenido la inquietud, ¿no? Cuando he escuchado talleres sobre la voz. Bueno, de hecho, sí, con una coach, Mariluz Guillén, amiga de aquí de Mérida, en algún momento iniciamos como estas declaraciones que podemos hacer para ordenar nuestras conversaciones, ¿no? Ese fue como un primer paso para encontrar allí conexión con la comunicación. Entonces ella sacaba su carta de la mujer del viento, que entonces el viento como elemento es el que está transportando, en este caso, como las palabras, ¿no? A través del espacio es que viaja el sonido y reverbera. Y bueno, yo en realidad pienso que todavía tengo muchísimo que hacer y que aprender en relación a mi expresión, pero en este momento creo que cantar me ha ayudado, cantar sin ningún temor, sin ningún pensamiento de que está bien para el canto o que, sino solo el hecho de permitírmelo. Y bueno, pienso que ese ha sido un poco el camino, ¿no? Tener presente el canto como un medio de expresión que me hace como florecer en ese instante en que lo estoy practicando y siento que aporta belleza así, ¿no? A mi vida, ¿no? Entonces esta es como mi manera en que he encontrado de hallarme con la voz y por supuesto que también la búsqueda de la coherencia y esa verdad interior, que ese ya es un proceso pues como más interno de reflexión, de silencio. Y a ver, Gaby, ¿tú cómo lo has vivido y cómo lo has transitado en tu experiencia? Gracias, primero que nada, por tu compartir. Yo, bueno, ahorita lo tengo fresco porque este fin de semana hice un taller hermosísimo que se llamaba Odisea Vocal, Encontrando el espíritu de tu voz, con una cantante británica, Nessie Gómez, que me encanta. Y fue todo un viaje muy personal porque fue como tender un puente en el tiempo y recordar la niña que yo era. Y ahora que viví esto, puedo ver cómo la voz o la expresión para mí ha sido siempre el medio o uno de los medios más presentes y también de más conflicto. Cuando yo era niña me la pasaba por toda la casa cantando y canturreando, no quiere decir que me dedico al cantar o no sé qué, pero era el medio de expresión que más me gustaba, el mover mi cuerpo, el bailar. Yo podía pasar horas en el salón de mi casa poniendo música y cantando y bailando, o por ejemplo con mi prima, yo tenía un grabador y descubrí que podía conectar donde iban los audífonos, un audífono no, perdón, donde iba un micrófono podía conectar un audífono y hacerlo como micrófono, así que tuvimos nuestro primer podcast muy visionario, cuando yo tenía como 5, 6, 7 años y nos dedicamos a lo que estamos haciendo tú y yo, conversar. Y también veo cómo en etapas de mi vida un poco más turbulentas, difíciles, la voz también me mostraba que algo no andaba bien porque sufrí muchísimo de amigdalitis, o sea, hubo épocas en mi adolescencia donde perdí la voz por completo, una cosa que para mí es una catástrofe porque adoro hablar. Bueno, la voz siempre es un tema, o porque hablo mucho, o porque hablo muy rápido, o porque hablo demasiado, o porque tal. Muchas veces me he callado, he notado cómo me tiembla, cómo refleja todo mi ser. O sea, y este fin de semana para mí fue el reconocer y el conectar de nuevo con esa parte de mí que ha sido un hilo conductor, la comunicación, el expresarme, el conectar con los demás. Y ya como para dar entrada al tema, como lo queremos ir presentando, también eso me ha hecho reflexionar lo importante del silencio, porque justamente estos días que pasaron fueron de bastante comunicación y de actividades que a mí me llenan mucho, como la semana pasada abrimos este espacio
hicimos un live, conectamos con gente, hablamos tú y yo, después el fin de semana estuve, bueno, conectando con la voz, la luna llena, más de 300 mujeres, un montón de cosas, comunicando, estando expuesta. Y con el pasar del tiempo y con la conexión que tengo ahora con mi cuerpo, sé reconocer de manera mucho más respetuosa lo que me señala mi cuerpo sabiamente, que necesita también momentos de silencio y de introspección. Porque después de ese momento así tan yang, tan expansivo como es el fuego desde el punto de vista de la medicina china, es el máximo yang, mi cuerpo me hizo darme cuenta que necesitaba un par de días conmigo, con el silencio, con la reflexión. Y bueno, en eso también he estado. Yo creo que es el balance que uno va aprendiendo con la vida como te compartí hace poco, me recordó esa frase el músico Debussy que decía que la música está en el espacio entre las notas, en los silencios. Y la invitación hoy en la conversación, como hablábamos tú y yo, para invitar a los que nos escuchan es reflexionar de qué fuentes, de qué silencios nutrimos nuestras voces. Y te doy el espacio para que nos compartas un poco de tu parte. Pues ahora que me hablas como del equilibrio, ¿no? Justamente hablábamos de que este lugar privilegiado, esta caja resonante que tenemos aquí entre nuestro pecho y nuestro cerebro, mente, bueno, como está, es ese pivote de conexión entre ambos, ¿no? El paso de estos tres centros que buscan ser coherentes entre lo que se piensa, se dice, se siente, para luego llevarlo a la acción, está como intermediario, ¿no? Entonces lo que siento a veces es que, y yéndome un poco a lo que contabas de tu historia, que yo también fui una niña muy locuaz y también me gustó, ¿no? Este tema de grabar la voz. Yo recuerdo cuando uno se escuchaba su voz grabada, ¿no? Ese impacto, esa sensación de no reconocerse incluso, ¿no? También. Pero bueno, creo que nos lleva a muchos desórdenes y es un centro como que conociéndolo puede hacernos entrar en ese equilibrio, porque justamente o tenemos periodos en los que callamos cosas, que fue un poco como mi caso. Yo tengo un nódulo en la tiroides, entonces podríamos hablar como de los secretos, lo que uno no comunica o calla, entonces como eso se... Y excesivo también deseo de expresar, ¿no? Entonces nos vemos por etapas en estas situaciones tan opuestas y polarizadas. Entonces allí tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre justamente los periodos en los que nos retraemos y tenemos silencio y que no sean tan permanentes como para que después tenga una salida desbocada, ¿no? Que me pasa un poco porque a veces paso mucho tiempo sola en casa y eso, conversar con otros es como, ahora me toca, escúchame solamente, ¿no? Entonces, irlo llevando como con gracia, con respeto hacia uno mismo y hacia los demás también, ¿no? Saber cuando uno es escuchado, eso se valora increíblemente y es un arte, ¿no? Es un arte precioso que justamente aplicando un poco de libromancia, este libro de El arte perdido de escuchar, que es un libro de estos como de autoayuda de un psicólogo, Michael Nichols, ¿no? Entonces, antes de conversaba con Gabriela que, bueno, justamente, no es solamente estrategias para ordenar palabras y sentidos en un nivel comunicativo, con frases donde uno reconoce al otro y es reconocido, sino que Gabriela nos decía que escuchamos y comunicamos no verbalmente con todo nuestro cuerpo, ¿no? Con las sensaciones físicas que tenemos. Y entonces ahí está el encuentro que tenemos que tener, estar primero afinados hacia cómo estamos reaccionando y qué nos hace sentir lo que el otro nos dice y cómo, o sea, qué emociones se nos están moviendo para escuchándolas, ¿no? No reaccionar, sino tener como ese espacio, hacer ese espacio de silencio donde lo que el otro me viene a decir no es amenazante, no voy a entrar en competencia con ello, lo debo, lo tomo. Pasa mucho por conocer nuestras emociones y sentir desde dónde reaccionamos a la hora de que nos hablan, ¿no? Entonces, no sé si quieres... Sí, con mucho gusto. Quería compartir un poco sobre eso que estabas conversando desde el punto de vista
de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervioso, lo primero, desde dónde comunicamos o cómo nos comunicamos, tiene que ver si nos sentimos seguros o no. La mayoría de nosotros conocemos los 5 sentidos que nos conectan con el mundo exterior, que es más en nuestro sistema perceptivo externo, para saber qué color, qué sabor, qué olor, qué sonido, qué estoy viendo. Pero aparte de eso, nosotros, antes de procesar toda esa información, el cerebro está también escaneando si el lugar, las personas, las situaciones en las que estamos son seguras o no. Y de acuerdo a eso, nuestro sistema nervioso está regulado o está activo para movilizarse y defenderse, ¿no? Que mucha gente puede que la conozca. Nuestras reacciones de defensa pueden ser de huida, de pelea, de sumisión, de congelarse. Y cuando estás regulado, estás en armonía, que todo está bien y te sientes seguro, actúas y respondes de maneras muy distintas. Y lo mismo funciona con la voz. Y por eso la voz es un canal tan potente, porque te puede, ya cuando estás nervioso, por ejemplo, si vas a hablar en frente al público, la voz te indica que hay algo que no te sientes seguro, porque se siente quebrada, se siente de alto tono, interrumpida, o ya si uno mismo nota la sensación en su cuerpo, puedes sentir el corazón que te late más fuertemente, o la respiración se ha vuelto más superficial que profunda, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso tiene una influencia también cómo te perciben los otros, cómo reciben ese mensaje, eh, y cómo va sucediendo toda esa comunicación. A veces depende de nuestras historias de vida, experiencias. Puede que una situación desde la afuera parezca segura, pero ciertas palabras o ciertas maneras o ciertos tonos o ciertas personalidades nosotros lo recibamos como una amenaza, y se ve reflejado en nuestra expresión, en nuestra voz, o incluso en nuestra expresión no verbal, que representa más de un 60% de la comunicación que tenemos. Por eso esa invitación a desde qué fuente o desde qué aguas, desde qué profundidades nos comunicamos, y cuánto espacio le damos al silencio, a las pausas, eh, antes de responder o de comunicar con alguien. Y bueno, eso que decía, ¿no? Yo en épocas anteriores, cuando estaba más joven, quizás no me hubiese dado cuenta después de un periodo altamente yang, porque esa es mi tendencia y es la energía de la que disfruto por nacimiento, pero que también es con la que tengo que tener más cuidado, porque tengo tendencia entonces a, wow, sí, qué maravilla comunicar con los otros. Antes, al no escuchar esas señales de mi cuerpo, decir, oye, ya va, vamos a bajar revoluciones, a calmarnos, a callarnos. Por una parte puede ser avasallador para los otros, avasallador, perdón, con quienes comunicas. Por otra parte te quema a ti, porque la voz y el intercambio que haces es chi, es energía vital que vas perdiendo a través de esa expresión. Y de ahí el arte de aprender a escuchar. Sí, el cuerpo siempre te va a decir lo que es necesario e indicar lo que necesitas en este momento o en qué ciclo estás, para poder volver al ciclo de producir y de volver a comunicarte. Esa reciprocidad. Y por eso ese balance entre el fuego y el agua, ¿no? Entre la receptividad, el escuchar, el silencio y el comunicar hacia afuera con el otro. ¿Y qué tal si tú nos compartes un poquito de lo que tenía el tarot para nosotros hoy con respecto a este tema? Está muy bien. Bueno, no sin antes comentarte también que lo que siento es que como herramienta para conocernos, justamente como y quitarnos una máscara, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la vibración nunca nos va a engañar. Entonces es como ser compasivos con nosotros mismos, realmente saber cómo somos, pasa por la escucha de todo esto que nos está diciendo Gabriela, ¿no? En determinadas ocasiones hemos tenido miedo y hemos callado, y entonces después no solamente viene esa actitud que tuvimos en ese momento, sino que para más ñapa nos autocensuramos por habernos comportado de cierta manera, cuando es perfectamente una respuesta natural, ¿no? Entonces también en el camino de la autodeterminación y de la autoaceptación, de ese amor que nos tenemos que profesar a nosotros mismos, pues está esta herramienta poderosísima con muchas de las personas que he visto que eh, recomiendan cuando tienen meditaciones o escuchar audios para programar el inconsciente.
respecto a la salud o el estado físico o la relajación, recomiendan que lo hagas con tu propia voz. Entonces, porque las células reconocen tu propia voz. Entonces, es Interesante. interesante. Sí, disculpa, yo solo quería comentar ahorita que dijiste, perdón, que dijiste eso, que recordé que justo en este fin de semana que hice ese taller, una de las señoras que trabaja desde la neurociencia con la voz y con las personas neurodivergentes, comentaba algo que me pareció fascinante, que para tu cerebro, la voz, tu propia voz, es una señal de sentirse seguro. Como reconoce la voz en un momento, en alguna situación donde te sientes inseguro y eso, hablarte en voz alta a ti mismo, es una manera real y factible de calmarte. Entonces nos explicaba que por eso muchísima gente neurodivergente que tienen sensibilidad, alta sensibilidad sensorial, pero para nosotros también funciona, ellos tienen como a veces están más conectados todavía, yo creo, por su alta sensibilidad sensorial, más conectados con esas cosas de su cuerpo, tienen la tendencia cuando se sienten muy seguros de empezar a, ¿sabes?, a subir la voz cuando el ambiente se vuelve demasiado para ellos. Ellos empiezan a hablar o a gritar o subir la voz y no es por ser agresivos con el ambiente, es una manera, un recurso eh, urgente o de emergencia para volver a calmarse, porque saben instintivamente que tu propia voz te puede calmar. Entonces esta señora nos invitaba, por ejemplo, algo que me pareció muy hermoso, a cantarnos una canción de cuna con nuestra propia voz y hacia nosotros. Y es verdad, o sea, es una cosa fascinante y calmante que tú con tu propia voz empiezas a tener esa relación de maternarte y de hacerte sentir seguro en algún momento. Sí, creo que como una de las recomendaciones que bueno, podemos como tomar para esta transmisión que estamos haciendo, que sin duda tiene muchas vertientes, esta sería una a experimentar, ¿no? Esas palabras de alivio, de autoconfortación, se podría decir, o sea, reconfortantes hacia nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, el tarot dice muchas cosas y es fascinante que recurro como a esta lectura para que él mismo nos dé las respuestas sobre lo que es la voz, y son 11 respuestas, así que no las voy a abarcar todas, pero entonces comienza con esta dupla que me parece muy interesante. Es como en esa potencia creadora que somos desde el cero, desde el inicio, vamos, vamos con entusiasmo hacia el encuentro con nosotros mismos. Podríamos decir que esta es como la carta del ser en su desnudez, en mostrarse tal cual es. Entonces yo siento que eso es una de las cosas que justamente hace la voz, como recurso, como herramienta, como capacidad del ser. Y es interesantísimo eso, que así no podamos expresar o no tengamos unas cuerdas vocales, justamente lo que sentimos también tiene una resonancia, y aunque hay cosas que tampoco puedes ver, pero las puedes sentir, pues, ¿no? Entonces eso es interesante, que las vibraciones para las personas por lo menos que han perdido la capacidad de escucha, ¿no? Cómo la vibración sigue teniendo un efecto en sus cuerpos, ¿no? Y es Ujú. bellísimo. Entonces nosotros pues también, así no emitamos palabras, comunicamos. Y entonces hay todo lo que la comunicación implica, que no solamente está centrado en tener una voz y darle una afinación y transmitir, ¿no?, por ese sonido. Y bueno, es la construcción que hacemos juntos, que es una elección que nos lleva a armonizar, ¿no? O sea, pues, esta es la carta de los enamorados, también es la carta de los afectos, de acercarnos unos a los otros, de construir comunidad, ¿no? Aquí podría hablarse de una elección hacia algo amoroso, abrazar al otro, hacer algo juntos, ponernos de acuerdo, y ir más allá de las actitudes confusas o sencillamente tomar elecciones, ¿no?, para nuestra vida. Esta que hablábamos de la catarsis, qué perfecto es, ¿no? Aquí está como el yang, la expansión, es un 3 expansivo, es como la adolescencia, la eclosión, la capacidad de Ujú. expresar algo sacándolo de mí, ¿no? Entonces esto era como el grito. Podemos hablar un poco de eso, en qué momento estamos desbordados y antes de tragarnos algo es preferible incluso que salga en forma de sonido, ¿no? Entonces, ¿quién no ha sentido esa necesidad de pronto, quisiera irme a un lugar donde nadie me oyera y
sacar todo esto que siento en un sonido, y yo pienso que eso puede ser como uno de los permisos que nos damos, que fuera de la censura, que decimos, bueno, me va a escuchar el vecino. O sea, yo pienso que debería estar, no, claro, porque finalmente si fuésemos comprensivos, ¿no? Unos con otros y no teniésemos ese juicio externo, uno podría comprender, wow, más compasivamente, ¿no? Esta persona tiene esta necesidad, y antes de decir que no tiene cabida esto, darle su cabida Sí. justamente, ¿no? Entonces, porque es mejor a ir sintiendo que nuestras violencias o nuestros desórdenes energéticos internos que no podemos drenar del todo no tienen salida, ¿no? Entonces a veces es más saludable como decirme, quizá no tengo que ir a gritarle a otro, que sería justamente lo que queremos evitar, como decimos aquí, ¿no? Pagar los platos rotos con el que tenemos al lado, que de pronto no tiene nada que ver con cómo nos sentimos, ¿no? Pero entonces si estamos solos y reconocemos esa necesidad a tiempo, estamos evitando que llegue a quien no debe, ¿no? Esa energía reprimida. Entonces yo pienso que sí, que es como ese, ¡oh! ¿No? Como ese ejercicio de, ¡oh! O sea, sale esa energía, la saco de mí cada vez, y puede salir del bajo vientre, del externo, o sea, darle, porque que no solamente se quede aquí, porque aquí es cuando nos enronquecemos, ¿no? O sea, no estamos en ese flujo de la energía de que el aire entra y sale con naturalidad. Por lo menos yo aquí ya estoy poco tiempo hablando y me toca el tema, estoy un poco sensible, entonces siento que mi voz se pone un poquito gruesa, ¿no? Y bueno, por alguna razón Ujú. será esto que venimos trabajando. Pero entonces sí, sí, ¡oh! O sea, lo saco del el fondo, ¿no? Y así una voz es interesante. Bueno, tenemos otro ejercicio que Gabriela nos va a compartir para entrar en comunicación con nuestra voz. No sé si Sí. quieres decir algo antes de ir al ejercicio. Sí, quería primero comentar algunas cosas. Lo último que sugeriste de sacar la voz me recordó un ejercicio que yo hago conmigo y con mi hijo. Por eso mismo, de cómo darle espacio a todo eso que vamos sintiendo, siendo respetuosos del lugar donde vivimos. Nosotros vivimos en Alemania, la gente de por sí, eso de hacer ruido no es lo mejor aquí, pero sí yo he sentido muchísimas veces y hace años cuando no le daba tanto espacio a mi ser porque callé muchas cosas, porque quise entrar en moldes que no eran míos, en un montón de cosas, tenía mucha rabia. Yo creo que en general yo observo que muchos de nosotros tenemos mucha rabia porque nos pasamos por encima a nuestros seres, ya sea porque queremos cubrir expectativas de otros o creemos nosotros que tenemos que cubrir expectativas o porque nos quedamos atrapados en situaciones, por lo que sea. Y tenía muchísima necesidad de gritar, pero entonces, como dices tú, en esa época me puse a reflexionar en qué espacio, dónde voy y grito, ¿no? Me paro aquí en el bosque a gritar, llaman a la policía a ver si fue que me pasó algo, no sé qué, o yo qué sé. Entonces, con Diego, lo que hacemos aquí en la casa es que rugimos como leones o hacemos cosas así, que ha tenido un doble efecto, porque por un lado permite, o sea, hacer ¡ah! Ay, sacar lo que tengas, ¿verdad? Como dices tú, desde lo más bajo de tu cuerpo, y después además nos da risa. Y Diego siempre me dice, mamá, es que no hay nada más bueno para que ahora se le pase la rabia o el momento tienes que reírse de uno mismo, de lo ridículo que uno se ve. Y es cierto. O sea, yo pensaba, sí, tiene el doble efecto, porque por un lado te emerge, y él mismo también la otra vez me contó que él estaba en la escuela, en el sitio que va después de la escuela, y como que le entró una rabia, una frustración muy grande, y se puso a llorar y a llorar, y bueno, así a ponerse muy bravo. Y me dice, yo no sé de dónde, me emergió así como de lo más profundo de mi ser, me empezó a salir como una carcajada, que como que al principio él se empezó a reír así forzado, pero ya después se transformó en risa y lo enlazo con el sonido del fuego, el sonido del elemento fuego en medicina china, es la risa. Entonces ahí lo ven, y eso, y la madre del fuego, lo que alimenta el fuego es la madera, que es la ira, ese impulso de vida, esa rabia, que no siempre es malo, porque esa rabia te levanta, te hace salir, te hace no estar congelado en el agua del invierno, que es la madre de la madera. O sea, si te quedas muy congelado en el miedo, en el no salir, en no mostrarte, no expresarte, no haces nada. Pero si esa madera te da ese impulso, que es cuando nacemos, el impulso de vida, la madera, la primavera,
sale de ahí, y luego si realmente lo canalizas cuando es necesario que emerge, la risa, la de aquí estoy yo, salió, se procesó, todas las emociones, como la invitación que tú nos hiciste, tienen una razón de ser, y el empezar a explorar en nuestra vida en qué espacio y de qué manera le podemos dar cabida y salida y canalizarlo de una manera que sea respetuosa con nosotros y con los demás, creo que darían un mundo mucho más sano. Tendríamos mucho menos dolores de espalda, menos dolores de cabeza, o como yo que sufrí de amigdalitis durante mucho tiempo y afonía y perdí la voz por eso, por rabias no procesadas, por no haber dicho mi verdad, por no haberme respetado, o a veces por haber hablado de más. Entonces, la invitación que yo quiero hacer aquí en este espacio, y la motivación es cada vez más, como hablaste, ese eje de nuestra cabeza, o de arriba, de lo celestial, el yang máximo al yin, conectarlo a nuestro cuerpo, y unir esas dos sabidurías tan bellas que nos trae, que es el espíritu, la mente, lo racional, con toda la emocionalidad, con toda la corporalidad, para realmente vivir en el mundo de una manera mucho más armónica. Y si está bien para ti, Evo, entonces podemos cerrar con un pequeño ejercicio para invitarnos a irnos relacionando con nosotros mismos y con el mundo desde otro lugar, y ir explorando desde dónde emerge esa expresión y esa voz de nosotros, ¿ok? Este Muy ejercicio bien. lo pueden hacer de Un pie o minutito, sentados. solamente que se me quedó como una frase así, Sí, o sea, no, que dale. cada emoción tenga su lugar sin ser censurada, es justamente parte de esta libertad que nos damos de ser nosotros mismos, ¿no? Y con el que este centro tiene tanta relación, porque así como nos hace... somos dueños de lo que callamos, dice, ¿no? Es como ese poder que tenemos de pronto de no decir algo o decirlo, es nuestra libertad justamente, ¿no? Entonces, esta es otra invitación a hacer otro conversatorio y todavía seguir profundizando sobre todos los matices e increíbles resonancias que tiene este poder de la palabra. Ahora sí, Bien. Gracias, hacemos Evo. esta enseñanza. Muy, muy cierto. Y aquí seguiremos en torno al fuego. Y por ahora el ejercicio lo pueden hacer de pie o sentados. Yo hoy elijo hacerlo sentada. Eh, Tomar una posición en la que el cuerpo se sienta a gusto, sin hacer esfuerzo, que sea agradable. Y vamos a empezar por llevar la atención a nuestros pies, al contacto de nuestros pies con el suelo. Sentir cómo la tierra nos recibe, nos sostiene, sin ningún esfuerzo, amorosamente. Notamos las sensaciones en las piernas, en la parte baja de nuestro cuerpo. Y podemos llevar nuestras manos, si queremos, a nuestro vientre. Y lentamente notar la respiración allí, tomarnos un rato y ver cómo nuestra respiración puede ser como una ola que nace en el vientre y se va moviendo hacia nuestro pecho, levantando el vientre, el pecho. Cuando inspiramos, cuando expiramos desde el pecho hacia el vientre, liberando tensión. Respiramos allí un momento, notamos también nuestro corazón, nuestros pulmones, cómo se mueven en armonía cuando respiramos, cuando inspiramos, cuando expiramos. Dejamos que salga todo lo que tiene que salir. Y poco a poco también podemos llevar una de las manos al pecho. Así conectamos las dos partes. Nuestro vientre, nuestro pecho. Los que no lo tenían pueden cerrar los ojos si quieren un momento para sentir el cuerpo por dentro. Los latidos del corazón. La expansión y contracción de los pulmones al inspirar y al expirar. Los movimientos en nuestro estómago, en nuestras tripas, los sonidos, la temperatura. Y cuando se sientan listos, por favor abran los ojos y busquen en el espacio donde están, dónde quieren ir sus ojos. Dejen que los ojos los guíen y que se posen en aquel lugar o en aquel objeto donde quieran posarse los ojos. En este momento son sus ojos los guías.
Y cuando vean ese objeto, o una planta, o un árbol, si alguien tiene una ventana, tomen un momento para dejarse alcanzar por él o por ella, o por eso que están observando. Noten los colores, la textura, la distancia que hay entre ustedes y eso que están observando. Los movimientos, la posición del cuerpo, de nuestro cuerpo con respecto a lo que observamos. Y otra vez volvemos a nuestro cuerpo, sentimos nuestros latidos, los movimientos de nuestros pulmones, la respiración que nace en nuestro vientre y se expande hacia el pecho, el contacto de los pies con el suelo. Podemos cerrar un momento los ojos, otra vez volver a nosotros, una respiración. Y otra vez abrir y relacionarnos con eso que observamos. Observar otra vez sus colores, sus texturas, el movimiento, la distancia. Y ahora si lo sienten, y como manera de exploración y juego, y con curiosidad, pueden nombrar ese objeto y sentir la voz, lo que la voz le transmite en ese momento. Por ejemplo, yo estoy mirando mi lámpara, entonces respiro, primero cierro los ojos, vuelvo a mí, abro los ojos, miro la lámpara y cuando me siento lista digo, lámpara. Pueden hacerlo 3 veces, por ejemplo, y notar desde dónde emerge ese sonido, dónde resuena en el cuerpo, qué sienten. Está la voz fina, quebradiza, es coherente, anclada. ¿Qué textura tiene la voz? Flor. Y vuelven a su cuerpo, vuelven a cerrar los ojos y se toman un momento allí con el conocimiento de que siempre podemos contactar al mundo desde nosotros. Y cuando nos sentimos inseguros podemos volver a nuestras sensaciones corporales, a nuestra respiración, a nuestro corazón, a nuestros pies, al sostén de la tierra. Y otra vez, desde allí, volver a abrirnos al mundo y relacionarnos con él. Les invito a que exploren su voz de esta manera. Incluso les invito a que antes de hacer el ejercicio nombren el objeto o nombren alguna cosa y noten las diferencias que hay de la voz antes y después. Y con esto creo que nos despedimos por hoy en nuestra emisión de En torno al fuego. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a todos, gracias Gabriela. Nos encontramos en torno al fuego en otra Gracias. ocasión. Muchas gracias. Chao.